En el Salmo 131 tenemos una situación en la cual el salmista, como hemos puesto ahí, declara que en vez de orgullo o ambición, confiando en el Señor, él ha encontrado calma, satisfacción, reposo y exhorta a los demás a ejercer confianza continua en el Señor. Una buena exhortación, la cual sabemos no es fácil en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Fácilmente, no es fácil absorberla, aplicarla. Se habla de un fulano llamado Pirro, rey de una antigua sección de Grecia. Y eso unos 300 años antes de Cristo. Pirro planeaba atacar a los romanos. Y su consejero Cineas le preguntó: Señor, después de conquistarlos, ¿qué harás? Sicilia está cerca, respondió el rey, y fácil de conquistar. Y después de tomar Sicilia, indagó el consejero, entonces, dijo Pirro, vamos a África y tomamos Cartago. Otra vez, Cineas inquirió, preguntó, y después, ¿cuál será tu intento? Dijo Pirro, caeremos sobre toda Grecia y Macedonia para recobrar lo que allí hemos perdido. Bien, agregó Cineas, y cuando domines a todos, ¿qué vas a hacer? Entonces, dijo Pirro, nos sentaremos y nos gozaremos. Cineas entonces concluyó su diálogo con el rey diciendo, no podemos gozarnos ahora, ya tienes un reino. Pero la cosa es que el que no se goza con un reino, tampoco se goza con todo el mundo. Así es, con la ambición no hay tranquilidad. Y en nuestra naturaleza humana, desde que somos niños, queremos más. El niño con el juguete está muy contento, pero aparece otro niño con otros juguetes. ¿Qué pasa? También los quiere. Y eso sucede a mayor escala cuando ya, muchachos, tiene bicicleta. Pero después de un tiempo sería bueno tener una moto. Y después, un carrito, ¿verdad? Un carrito. Si se tiene la oportunidad de comprar una casa, está bien, pero llega el momento cuando una más grande sería mejor. Si se tiene éxito en el negocio o si en la profesión que se tiene, pues el negocio sería bueno ampliarlo, ¿verdad? Una sucursal por allá. Y así sucesivamente. Nunca estamos en nuestra naturaleza humana conforme con lo que tenemos. El concejal quiere ser tal vez gobernador. Y el gobernador tal vez presidente. Y si se llega a presidente, un periodo, tal vez dos, mejor. Y esa es la naturaleza humana. Pero este personaje, y como ustedes pueden ver, ¿quién es este personaje escritor de este salmo? David. David llegó al punto en su vida en el cual estaba calmo, satisfecho. Y por lo tanto, teniendo esa experiencia, él exhorta a los demás a ejercer
confianza continua en el Señor. La aplicación para nosotros es muy obvia, casi en forma directa. No nos deleitemos en el orgullo ni persigamos grandeza, sino que confiados en el Señor, descansemos en la satisfacción que Él nos da, siendo ejemplo a quienes nos rodean. El primer versículo nos enseña que ni el orgullo ni la grandeza dan verdadera satisfacción. En oración delante del Señor, el salmista afirma, declara que su actitud y acción hacia lo que comúnmente atrae la atención de los seres humanos y que llega a dominar la forma en que nos conducimos en la vida, que él ha alcanzado eso, haciendo a un lado lo que comúnmente nos llama la atención. El Salmo 131, él dijo también, Yahweh, mi corazón no, bueno, en ese Salmo, versículo 1, dice, Yahweh, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Con sinceridad delante del Señor, él declara que se ha abstenido, se ha apartado de ese concepto de que por lo general nos afecta a todos y que él sabe que no es correcto. Un concepto que va en contra de la actitud que el Señor desea ver en los hombres. Y eso obviamente tiene que ver con la idea de soberbia y ojos altivos y esto de las grandezas. No ando detrás de tales cosas, dice. Seguramente él era conocedor, es decir, David era conocedor de algunas declaraciones que aparecen en las escrituras. Proverbios 16:5, por ejemplo. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Proverbios 21:4, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. El 18:12, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre y antes de la honra está la humildad. Desde el principio de la relación, de la cual hablamos previamente esta noche, desde el principio de la relación que Dios estableció con Israel, Él les advirtió en Deuteronomio 8:11 al 14. Cuídate de no olvidar a Yahweh tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Y dice otras cosas. Ya llegando al versículo 13, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. O sea, él está, el Señor por medio de Moisés está advirtiendo en que eso no pase cuando ya tengan todas esas cosas, tu corazón se enorgullezca y te olvides de Yahweh tu Dios. Desde ese principio el Señor está previniendo y advirtiendo al pueblo del peligro que corrían cuando llegaran a establecerse en la tierra. El peligro de sentirse orgullosos de sus posesiones. Lo que el hombre adquiere, lo que nosotros adquirimos, tiende a ser motivo de orgullo. La mente y el corazón, en forma natural, con nuestra naturaleza caída, se orientan hacia las posesiones de tal manera que se convierten en el punto central de la existencia. Todo esfuerzo y recursos se invierten en tratar de incrementar tales cosas. Acordémonos del hombre rico.
en Lucas 12. ¿Se acuerdan de aquel que dijo, teniendo una gran cosecha, que no tenía suficientes graneros y que iba a construir más y más grandes para poder ahí tener toda su producción? ¿Y qué dice? Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? El salmista fue una excepción, es decir, David, al escribir este salmo, nos indica que él fue una excepción, alguien que yendo en contra de la corriente se abstuvo de ese concepto de entre más, mejor. Y con sinceridad pudo afirmar delante del Señor. Qué interesante. Poder delante del Señor decir, como él dijo, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Por medio del profeta Oseas, el Señor dijo en Oseas 13, 4 al 7, yo soy Yahweh tu Dios, desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay Salvador más que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. Israel tenía esa trayectoria. Israel, como la mayoría de las personas a través de toda la historia, no permitió que los conceptos que el Señor estaba comunicándoles por medio de Moisés llegaran a su corazón, sino que continuó en el camino que la mayoría de las personas tienen. Y esto a pesar de que habían recibido toda esta bendición de parte de el Dios que les había sacado de Egipto, les había llevado a la tierra prometida, pero no, dice que se ensoberbeció su corazón y por tanto, continúa diciendo, se olvidaron de mí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona llega al punto de continuar deseando más y más o desear obtener aquello que quizás el Señor no tiene para él en ese momento, puede llegar al momento de que cuando lo obtiene, lo obtuve y por lo tanto me olvido del Señor. Y sucede, lo hemos visto. Quizás ustedes pueden pensar de alguien a quien han conocido que ha pasado por esa situación. Durante el período bíblico, la mayoría del pueblo hebreo olvidó al Señor. Y el Señor anunció por el profeta Jeremías, capítulo 13, versículos 9 y 10. Haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Interesantemente, imagínense ustedes, en ese tiempo ya el reino del norte, Israel, había ido en cautiverio precisamente por la misma situación. Se habían enamorado de los dioses paganos, quizás por precisamente el deseo de ser aceptables a todos los demás y ser como los demás y poder obtener todo lo que los otros pueblos supuestamente tenían. Ya Israel, el norte, había ido cautivo a Asiria. Había quedado Judá. Pero noten lo que el Señor dice acerca de Judá. Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, la casa en la cual él había escogido poner su nombre y manifestarse a su pueblo.
haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos. Los ojos altivos que el salmista rechazó y que no permitió que le caracterizaran, expresan externamente la soberbia y orgullo que está en el corazón. Es posible, y quizás ustedes pueden pensar haber conocido a unas personas de esta forma, que la mirada en sí nos externaliza lo que evidentemente está en su corazón. Isaías 5 dice, el hombre será humillado y el varón abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Una persona con un corazón y mente ensoberbecidos no se conforma con lo que logra o lo que recibe, ya sea que por sus capacidades haya llegado a tener posesiones y posición, o porque recibió una gran herencia o se le asignó un cargo de importancia. En su naturaleza humana le es difícil estar satisfecho con lo que tiene y lo que es. La tendencia es a buscar algo más. Ahora, no hay nada erróneo con desear e intentar prosperar o mejorar las condiciones propias para la familia. Pero estas palabras del Salmo no van en contra de los que emprenden proyectos que presentan retos, desafíos, metas. Lo que sí es crucial es el sentir del salmista con lo que escribió y la aplicación en nuestras vidas hoy en lo que se refiere a la motivación. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí. Evidentemente, David había aprendido a someterse y esa, una vez más, viene este aspecto de sumisión, someterse a lo que el Señor había establecido para su pueblo y por lo tanto, eso era lo que a él le daba satisfacción. Todo lo demás, bueno, el Señor le agregó grandes cosas haciéndolo rey de Israel. Y obviamente, con su sumisión al Señor, él vino a ser el rey por excelencia en aquellos tiempos. Cuando se piensa de los reyes de Israel, el primero que viene a la mente, obviamente, es David. Ahora, esas palabras que menciona aquí, las grandezas, no estoy seguro qué dirá la Reina Valera, no ando tras las grandezas, esa es, ni en cosas demasiado difíciles. La misma traducción que sublimes, bien. Esas palabras se usan en el Antiguo Testamento mayormente aplicadas al Señor. Esas grandezas y cosas sublimes o cosas difíciles son cosas que se aplican al Señor como el hacedor de tales cosas. Y cuando dice que él, es decir, David, no anda tras esas cosas, él está diciendo que no está intentando hacer aquello que no le corresponde. Son cosas que le corresponden al Señor y no a él. Por lo tanto, él excluye tales intentos de su vida. Después de que Dios le anunció al mismo David por medio de Natán que le daría a él una casa, un reino y un trono que serían perpetuados en su descendencia,
No vamos a leer todo el pasaje, solo un par de versículos, pero todo el pasaje es en primero de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 al 21. En el versículo 18, David dice, ¿qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón. Noten, tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas estas grandezas. Eres tú el que haces estas cosas, estas grandezas. Y en el versículo 20, oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y luego en el 21 dice, ¿qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas? Esas maravillas son esas cosas sublimes que dice la Reina Valera. Entonces, porque él se había sometido al Señor y había llegado a aplicar lo que el Señor había dejado en su ley, entonces él llegó al punto de entender y ponerse en el lugar que le correspondía, no tratando de alcanzar más de lo que el Señor le había asignado, no tratando de demostrar algún poder especial en alcanzar ciertas cosas, reconociendo que estas cosas pertenecían al poder del Señor. El salmista no había ni contemplado, ni tampoco intentado, ni buscado lo que iba más allá de sus capacidades y posibilidades. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer sus limitaciones. Siempre, en algún momento, todos decimos, sí, yo puedo. Cuando en realidad, quizás el Señor no nos ha dado la habilidad para hacer tal cosa. De manera que, como dije anteriormente, no hay nada erróneo con tratar de emprender proyectos que presentan esos desafíos, esos retos, esas luchas. La cosa es si lo hago porque eso es lo que yo deseo hacer, eso es lo que yo me he propuesto, eso es lo que yo deseo alcanzar, o es porque el Señor me está dirigiendo a hacer tal cosa. Es ahí donde tiene que entrar la voluntad de Dios para mi vida en todo aspecto de lo que me propongo hacer. ¿Es esto del Señor o es esto mi propio deseo? Romanos 12:13, Pablo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. ¿Qué es lo que permite a una persona abstenerse, apartarse y evitar caer en una actitud con un corazón ensoberbecido? Obviamente, la sumisión a la palabra del Señor, el entendimiento de qué es lo que Él tiene para mi vida y desea que yo haga. Esta declaración aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, la que voy a leer. Santiago 4:6 dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes.
y primera de Pedro 5:5, prácticamente lo mismo. Y esto tiene que ver obviamente con sumisión a Dios. Santiago dice, después de haber dado esa declaración, en el versículo 7, dice, por tanto, someteos a Dios. Y Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La persona que no se conduce continuamente en sumisión a Dios, abre la puerta, deja la puerta, como decimos, de par en par, para que la naturaleza humana en su condición pecaminosa tome control y la soberbia se manifieste. El salmista, con su sincera actitud, vivía humillado ante el Señor. Y él supo que ni el orgullo ni la grandeza dan verdadera satisfacción. En el versículo 2 vemos que confianza y descanso en el Señor es lo que verdaderamente satisface. En el versículo 1 hizo su declaración sincera delante del Señor. En vez de estas cosas, en el versículo 2 dice, sino, o más bien, o ciertamente, he calmado y acallado mi alma. Y hace una comparación en cuanto a esto de haber calmado y acallado su alma. Como uno destetado sobre el regazo de su madre, como uno destetado reposa sobre mí, está mi alma. David dice que conscientemente, haciendo uso de su voluntad, el haber calmado y acallado su alma. Y aunque muchas veces, y lo hemos ya una vez más mencionado varias ocasiones, la mayoría de las veces creo que la palabra alma tiene que ver con toda la persona. Pero en este contexto en particular, me parece que enfatiza la parte interior del salmista, ya que su énfasis es el sentir y lo emocional que él conscientemente ha controlado. ¿Qué quiere decir con haber calmado y acallado su alma? Claramente este es un contraste con el corazón ensoberbecido que lleva a la persona a ir tras cosas grandes y maravillosas que en realidad no son parte de lo que el Señor desea para él. Él ha acallado su alma, ha calmado su alma, su sentir acerca de estas cosas, y más bien es como un niño que al principio está llorando porque tiene hambre. Y no hay nada que lo va a callar. Hasta que la madre se lo pone al pecho. Y ya con la barriguita llena, calmadito. Es así como mi alma, mi sentir, he conscientemente delante del Señor llegado a sentirme delante de Él. No he dejado que mi alma, mi corazón, mi sentir interno me lleve a ensoberbecer, ¿cuál es la palabra? Ensoberbecer mi corazón, mi mente, y desear ir detrás de aquellas cosas que no me corresponden, que es a ti, Señor, a quien corresponde hacer. Él había llegado a eso. Confianza y descanso en el Señor le habían traído a él satisfacción. Israel, como nación, buscó grandeza y posición entre los pueblos de la nación
Y lo hizo mayormente dejando al Señor a un lado y alineándose con las naciones en términos de adoptar las religiones paganas y toda clase de ídolos. Lo hizo quizás, como dije anteriormente, para ser aceptable entre la población de toda aquella región, o quizás la laxitud moral de esas religiones en las cuales prevalecía algo como lo que llamaban la prostitución sagrada. ¿Fue acaso ese deseo de satisfacción carnal que llevó a los reyes y a otros y al pueblo en general a caer en esa situación? Pero una vez más, el deseo de hacer lo que les satisfacería a ellos y no lo que el Señor había determinado para ellos, porque el Señor deseaba que ellos fueran totalmente diferentes, que estuvieran excluidos del sentir y de la forma de conducirse de los pueblos de alrededor. Pero evidentemente su deseo carnal o su ensoberbia, ¿qué palabra más difícil? Gracias, hermano. Eso les causó tratar de seguir y adaptarse a esa situación. Quizás entre las personas en Israel que ejemplifican esta degeneración, llamémosle así, es el mismo Salomón, quien a pesar de todo lo que había recibido de parte del Señor, orientó su placer hacia las muchas mujeres de naciones idólatras, evidentemente buscando satisfacción. Pero ellas fueron precisamente el instrumento para desviar su corazón hacia otros dioses. David, su padre, en contraste, a quien se le atribuye este salmo, dice haber calmado y tranquilizado su alma, haber dejado a un lado lo que llegó a comprender que no le daría satisfacción. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que le dio esa satisfacción? Una estrecha relación con el Señor. De manera que pudo decir en el Salmo 37:4, escuchen estas palabras: pon tu delicia en el Señor, en Yahweh, en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Y la conclusión: mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Y algo similar en el Salmo 40, únicamente lo voy a mencionar, no lo voy a leer. Salmo 40, versículos 4 al 8. El versículo 8 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Fue esa estrecha relación con el Señor que llevó a David a tener esa confianza y descanso en el Señor, que le dio esa satisfacción. El bebé que ya está tranquilo, como dijimos, ya no llora, ya no está inquieto, ya no está buscando satisfacer su hambre, porque ya se le dio lo que le habría de tranquilizar. Aunque David no menciona específicamente en el Salmo, la implicación de lo que aquí él dice es que como el bebé encuentra satisfacción en el alimento que su madre le da, así él, David, ha encontrado satisfacción
en el Señor. Y el punto entonces es que descanso en el Señor es lo que verdaderamente satisface. Jeremías 31:25, yo he de satisfacer, ese es el Señor hablando por medio de Jeremías, yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. En el Nuevo Testamento tenemos esos versículos que el Señor Jesucristo expresó y que conocemos también. Dice el Señor, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego pasa a decir, bueno, ese versículo 28, nosotros lo utilizamos en forma evangelística. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, pensando en términos de la carga de pecado, lo espiritual y todo eso. Y está bien, pero muchas veces nos olvidamos de que continúa con el versículo 29. Y el versículo 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. El ser humano, como el buey, tiene que acostumbrarse al yugo. El yugo, seguramente la primera vez que se lo ponen al buey, no le gusta. Y va a tomar algo de tiempo para acostumbrarse. Bueno, nadie quiere de alguna forma u otra estar restringido y que lo estén guiando, porque la naturaleza humana dice, yo quiero hacer y lo que yo quiero, ¿no? Pero el Señor dice, tomad mi yugo. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Pareciera una contradicción, ¿no? Pero lo que pasa es que el yugo del Señor, como él explicó, no era una carga como la carga que los fariseos imponían sobre el pueblo, sino que su yugo era ligero, porque él deseaba conducirlos de una forma que sería no una carga, sino algo provechoso para ellos. En el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad. Ya leímos algo de eso. Tu ley está dentro de mi corazón. Y estas expresiones similar a estas, y el sentir que él expresa en ese salmo, como en el Salmo 31, los encontramos en Salmos 15, 16, 18. Ustedes pueden leerlos y meditar sobre eso. El descanso en el Señor es lo que verdaderamente satisface. Proporciona descanso y también nos libra de los deseos y ambiciones que son parte de nuestra corrompida naturaleza. Pero para que eso sea eficaz en nuestra vida diaria, necesitamos, una vez más, someternos al Señor. Dejar que Él, con su yugo sobre nosotros, nos guíe y nos conduzca dónde y cómo debemos caminar. En tercer lugar, en el versículo 3, sea nuestra satisfacción en el Señor ejemplo y exhortación a otros a continuamente confiar en Él. En el versículo 3
dice, espera, oh Israel, en Yahweh. Una vez más, tal como encontramos en el Salmo 129, cuando está exhortando a Israel, al pueblo, a que ellos den testimonio de la forma en que el Señor muchas veces les ha librado, aunque han sido perseguidos. Aquí él ahora también a Israel exhorta para que, como él ha experimentado, que ellos también esperen en el Señor. Espera, oh Israel, en Yahweh. Desde ahora, comenzando en este momento, no mañana, no la próxima semana, no después de que te hayas satisfecho, que te hayas satisfecho con lo que querías hacer en tal momento. No, ya, ahora, en estos momentos. Y para siempre, continuamente. Deposita confianza en Él en estos momentos y mantén esa confianza continuamente, para siempre. Lo que David hace en este salmo es también dar un testimonio de cómo él ha confiado no en sí mismo, no en sus propios esfuerzos, no para alcanzar su propia satisfacción, sino que como un niño con su madre, ha confiado y dependido del Señor. Un niño en el seno de su madre, en el regazo de su madre, está allí. Y él no puede salir caminando y corriendo, hacer lo que él quiere hacer. No, está ahí dependiendo de lo que su madre haga por él. Y él ha llegado a entender que solo actuando como un bebé prácticamente con su madre, actuando así con el Señor, poniendo toda su confianza, toda su esperanza en Él, dependiendo de lo que el Señor haga por él, como la madre hace por el niño, que es la única forma en que él tendrá esa satisfacción. Y habiéndolo experimentado, entonces ahora le dice a Israel, hermanos, ¿y ustedes se van a quedar haciendo lo que quieren hacer, pensando que eso les va a satisfacer? ¿Ir detrás de otros dioses? ¿Adaptarse a lo que los pueblos de alrededor hacen y cómo viven? No, Israel espera en Yahweh desde ahora y para siempre. Al tratar de aplicar la enseñanza de estos versículos a nosotros hoy, se hace necesario que nos preguntemos si ahora, en nuestra propia experiencia personal, reflejamos al salmista, es decir, a David, o a Israel en general. Podemos, como David, ofrecer nuestra experiencia con el Señor como testimonio y que sirva de ejemplo y ánimo a otros. ¿O será que, como Israel mismo, nos es necesario atender la exhortación para que esperemos y confiemos en el Señor? Si nuestra experiencia ha sido y es ahora una de éxito en lo que hacemos, y se nos da una medida de satisfacción personal y confianza en nuestra capacidad, en lo que hemos logrado, quizá el orgullo ya ha comenzado a tener cierto efecto en nosotros. Quizás esa confianza que pusimos en el Señor cuando creímos en Él para perdón de pecados y vida eterna, no ha crecido, no ha ascendido en dirección hacia el Señor.
como para que momento a momento en las diferentes situaciones de la vida podamos verdaderamente depender de Él. Santiago 4:13-16. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o tal ciudad y pasaremos allá un año. En otras palabras, ya tengo mis planes hechos y ahí vamos. Cuando en realidad, dice Santiago, lo que debéis decir en vista de que no sabéis lo que pueda ocurrir mañana, porque vuestra vida está aquí ahora y como un vapor desaparece al momento, en vez de ya tener vuestros planes hechos como ya pensasteis que los harías, mejor decir, si el Señor quiere, haremos y haremos y haremos esto. Pero el problema con vosotros, dice Santiago, es que os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Y a los filipenses, Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Haya en vosotros este sentir, literalmente este pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Imagínate, se nos hace, hermanos, al pensar en esto debe de traer convicción, el cual, hablando del Señor Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa es la actitud necesaria. Atendamos la exhortación de esperar, poner nuestra total confianza en el Señor de manera continua, desde ahora para siempre. No solo para nuestra salvación eterna, sino que todo el tiempo, a cada momento, no buscando satisfacción en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hace y lo que Él nos conduce a hacer en la vida. Así también seremos como David. Ejemplo, un testimonio que puede exhortar y animar a otros. Si el Señor lo permite, mañana el Salmo 130 y el 134. Oremos. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? Nuestras palabras son insuficientes, pero las expresamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas en la persona de tu Hijo. Además de eso, Señor, además de expresarlo verbalmente, externalizando lo que con nuestras bocas y lenguas, nuestros labios, lo que está en nuestro corazón, queremos rogarte que nos ayudes a demostrarlo en la manera en que nos conducimos en todo aspecto de nuestra vida. Que en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, podamos dar a conocer que tú has verdaderamente satisfecho nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, y que en ello nos regocijamos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.